Todo el mundo cristiano y los seguidores de Cristo hablan de Sión, pero pocos viven como si esto fuera posible. Enoc no edificó Sión porque tuviera todo a su favor o porque todo el mundo estuviera favorablemente consagrados a lograrlo. La edificó a pesar de lo que tenía a su alrededor: violencia, contención, corazones duros, algo que probablemente nos suena similar a nuestros días. Y aún así, él, su pueblo y el Señor llegaron a ser uno. Moisés 7 nos corrige una idea muy peligrosa. Sión no era una ciudad perfecta. Eran corazones purificados. La pregunta no es si Sión puede existir. Ya existió. La pregunta real más incómoda es ¿por qué el Señor no podría llamarnos a Sión el día de hoy? No es falta de doctrina, no es falta de profetas, no es falta de recursos. Es falta de corazones completamente consagrados. Porque Sión no se retrasa por el mundo. Se retrasa cuando los que hacemos convenios con el Señor no estamos dispuestos a dejar la comodidad. Y eso nos deja una última pregunta que es difícil de esquivarse. Si Cristo regresara el día de hoy, ¿nos encontraría como su pueblo o solo como personas religiosas? Así es, Adrián. Bienvenidos a este episodio número 6, que es del 2 al 8 de febrero, y vamos a estudiar Moisés 7. Así es, el capítulo se llama El Señor llamó Sión a su pueblo. Así es. Y fíjate que ahorita me estaba acordando que el mundo conoce la palabra Sión, tanto así que hay un parque que se llama Zion. Zion Parks. Zion Park. Muy bonito. Así es, ha de ser puro. Pero está en Utah, no se vale. Oh. Tendremos que conocerlo, todavía no se me hace conocerlo. Bien, muy bien. Ajá. Fíjate, Damara, que esta lección es una lección muy especial. Por muchos años, la iglesia invitaba a las personas a ir a Sión, y eso significaba trasladarse de cualquier parte del mundo a Salt Lake City o al estado de Utah. Así es. Y entonces Sión era este lugar en donde los santos se encontraban. Y hoy en día la revelación moderna nos ha enseñado que Sión es ahí donde nos encontramos ahorita. Y queremos invitar a las personas que nos están escuchando a que nos digan en qué parte de Sión se encuentran, sí. desde dónde nos están escuchando. Y pues los recordatorios de siempre, Damara, ver este podcast no implica que no estudien en sus casas ni con sus familias. Eso solamente es un comentario. Ajá, ayuda de nuestra parte. Tal vez para mí es más fácil aprender las escrituras cuando escucho la opinión de los demás. Y un enfoque práctico de las escrituras para cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Así es, Adrián. No vamos a estudiar toda la lección. Exacto. Vamos a tomar solamente un punto. Damara tomará un punto, yo tomaré otro punto, y esperamos que les pueda ayudar en algo en sus vidas. Así es, Adrián. Y yo tomé el primero, no me fui tan lejos, ¿no? Puedo ayudar a edificar Sión. Y algo que me gusta que dijiste en la introducción es que si bien la iglesia también se ha enfocado a que podamos formar ese Sión, ¿no? La iglesia invitaba antes, al principio, que se reunieran en un solo lugar, pero bien lo dijiste, Sión ahora se encuentra donde nuestro corazón esté puro, ¿no? Y era algo que motivó a José Smith en su época cuando estudió o aprendió sobre Enoc. Él quería ayudar a formar Sión y él se dedicó a lo largo de su vida a que pudieran hacerlo. Pero, ¿qué es Sión, Adrián? ¿Qué representaba Sión a diferencia del mundo? Fíjate que hay un himno que me gusta mucho que dice: en el pueblo de Sión, donde todos santos son. Y entonces, donde todos son santos, es un lugar en donde no hay maldad. Me gusta mucho. Hay una pregunta para tu recomendación para el templo que dice más o menos así: que si nos esforzamos por tratar bien a las personas, por vivir los mandamientos, tanto en lo público, tanto en lo privado como en lo público. Y entonces, cada vez que yo me toca hacer esta pregunta, para mí es: ¿te estás esforzando por establecer Sión en tu casa y afuera? Así es. Para mí eso es Sión. Ajá. Y lo menciona claro en las escrituras. Sión son los puros de corazón. Y a veces pensamos, que al formar Sión queremos
involucrarnos de lleno en la sociedad. Te platicaba hace un momento que hablaba yo con la presidenta de padres de familia de mi comunidad escolar. Y si bien nosotros estamos metidas en ciertamente en la política para el bienestar de nuestros niños en la escuela, queremos realmente hacer un cambio para el beneficio de ellos. Y a veces creo que estamos un poquito mal en querer enfocarnos en mejorar a los demás, cuando debemos de empezar a hacer un cambio en nuestros mismos corazones, porque Sion es tener ese cambio de corazón y de ahí en adelante empezar desde nuestro núcleo familiar, a enseñarle a nuestros hijos cuando ya hemos tenido un cambio para poder dar un ejemplo a ellos también, ¿no? Y es que, Damara, creemos muchas veces que la mejor manera, que este mundo necesita mejorar en lo que tú necesitas mejorar. Y pocas veces vemos hacia adentro. Me gustó mucho esa reflexión. Gracias, Adrián. Me salió del corazón. Revelación, señores. Inspiración del manual. Adrián, ¿me puedes ayudar a leer Moisés 7 del 18 en adelante, por favor, al 21? Claro. Para poder saber qué es lo que el Señor llamaba Sion o la descripción que ellos daban. Y el Señor llamó Sion a su pueblo porque eran uno en corazón y en voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Entonces Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó Ciudad de Santidad, a saber, Sion. Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo: ciertamente Sion morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc: he bendecido a Sion, pero he maldecido al resto de la gente. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra, y vio, y he aquí, con el transcurso del tiempo, Sion fue llevada al cielo, y el Señor dijo a Enoc: he ahí mi morada para siempre. Ok. Aprendemos de la historia que Sion fue llevada, ¿no? Tal vez nos hace falta mucho como personas que el Señor lleve a toda la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte algo importante, Adrián. ¿Alguna vez te has sentido en tu pequeño Sion? No me refiero solamente a tu familia, porque yo estoy seguro que sí te has sentido cómodamente y que el Señor se los lleve al cielo ya. Pero ante la comunidad, con personas que no... Al cielo. Ante tu comunidad, ¿has sentido alguna vez que congenias tanto con las personas que llegan a ser uno de corazón? Fíjate que en la estaca hace poquito tuvimos una división, una realineación de límites. Y entonces, bromeando yo con mi esposa, le decía: híjole, al barrio nos lo van a rasurar, le digo, lo vamos a mochar. Y ella me decía: no, por fin tengo amigos, por fin mis hijos tienen amigos. Y yo creo que en estos momentos yo me siento así con mis amigos, con mi grupo de amigos, con las esposas de mis amigos, sus hijos. Me encanta invitarlos todos a la casa y que estemos ahí disfrutando. Y ciertamente, más que un grupo de personas, yo creo que son los valores y el amor que compartimos los unos por los otros, ¿no? Así es. Entonces, ahorita me siento muy a gusto. Muy bien, me da gusto eso también. Es fácil, yo creo, dentro del evangelio a veces encontrar a las personas que congenien con nuestros principios, ¿no? Y me gusta, pero a pesar de eso, hermanos, es importante resaltar que todos nos equivocamos. Vamos a la iglesia para ser mejores, ¿verdad? Claro. Pero debemos de tratar de mejorar para tener nuestro Sion. Y yo recuerdo mucho, tomo una clase hago ejercicio en un estudio de Jump. Y me acuerdo que había una cierta hora donde nos juntábamos ciertas compañeras y decíamos: qué a gusto brincamos. Era maravilloso cómo todas llegaban con un buen ánimo, todas chuleándonos, todas echándonos porras unas a las otras. Y entonces es lo que el Señor busca que nosotros hagamos con nuestra familia, nuestra sociedad, incluso, correcto, hermanos, con nosotros mismos, porque llegamos a ser a veces duros con nosotros mismos. Y entonces vamos a ver lo que en Filipenses menciona que podemos hacer. Entonces, si me lo permites, Arián, voy a leer esta parte. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consolación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos sentían lo mismo, ¿ok? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué padre, que este último versículo de Amara se me hace tan, híjole, tan lejos, tan difícil y tan lejos, pero tan padre, ¿no? Duro en la cabeza, hermanos. El Señor nos está pidiendo que veamos a los demás como nuestros superiores. Yo inmediatamente pensé, ¿qué hacemos cuando vemos a una persona a lo mejor que es de bajos recursos y que vive en la calle? Pues tenemos miedo, ¿no? Y nos hacemos un ladito por miedo a que vaya a pasar algo. En lo personal me tengo que arrepentir, lo hago. Pero, sin embargo, me da ternura y a veces, porque no lo voy a decir siempre, pero le doy un poco de comida cuando llegan a mi casa. Pero cuando nos encontramos a una famosa celebridad o al príncipe nunca me ha tocado, ¿no? Pero todos van y muestran su respeto, ¿verdad? Entonces yo creo que fotos, sí, piden fotos. Entonces creo que debemos empezar a ver a nuestros semejantes como eso. Aquí lo dice la Escritura, como superiores a sí mismos. Entonces, no teniendo orgullo en nuestro corazón y ver, como coloquialmente nombramos, por debajo del hombro, ¿no? Entonces, debemos amarnos los unos a los otros y el Señor nos invita a que podamos hacer esto para empezar a formar nuestro Sion en casa. Y hermanos, cuando nosotros nos dediquemos a servirnos y amarnos unos a otros, creo que vamos a tener un progreso muy grande, tanto en nuestra casa como en nuestras comunidades, en la iglesia y en nuestra sociedad, ¿no? Y el Señor nos llenará de bendiciones por esto mismo. Así es. Damara, yo creo que el Señor es tan misericordioso con nosotros que Él nos mostró aquí en estas escrituras cómo es Sion. Y todo esto con la finalidad de que nosotros repliquemos esto. No tenemos que inventar el hilo negro ni tenemos que andar pensando cómo debería de ser Sion. El Señor nos ha mostrado cómo era el pueblo de Enoc, cómo eran sus corazones, cómo eran sus actitudes, para que nosotros también lo hagamos. Porque Jesucristo vendrá otra vez en los últimos días. Y esta es la parte que yo he elegido para poder compartir con ustedes. Esto se encuentra en Moisés capítulo 7, del versículo 59 al versículo 67 inclusive. Me gusta mucho primeramente establecer esto. Jesucristo va a regresar en los últimos días. Y Damara, esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nos encontramos en estos últimos días y Jesucristo nos va a visitar y vendrá a reinar con nosotros. Y cuando escuchamos esta frase, la frase de la segunda venida, muchas veces nos da miedo y queremos andar agarrando comida porque se va a ir la luz y el va a haber papel que no se acabe. Y nos enfocamos mucho, el papel se acaba en Costco, se acaba en todas las tiendas. De hecho, en casa estábamos... ahí les voy a una anécdota. Nos acabamos de cambiar de casa, ¿verdad? Y entonces tenemos un lugar donde guardamos todas las cosas. Y me acabo de dar cuenta que tenemos 3 kits de supervivencia. O sea, excelente. Digo, ojalá que no se acuerden cuando pase esto porque me los van a ir a robar, pues. Pero nos enfocamos mucho en la segunda venida, en las catástrofes, en las cosas malas. Nos enfocamos en el miedo y otras personas se enfocan en el castigo. Pero Enoc no escribió esta visión para asustarnos, ni para que anduviéramos llenando nuestra casa de demasiadas. Tenemos que tener nuestra almacén familiar. Prepararnos. Pero más que nada lo escribió para poder darnos una esperanza y saber que toda actitud puede cambiar. Y que cada persona puede cambiar su corazón también. La segunda venida no es una amenaza, es una promesa. Los últimos días no se tratan de destrucción, se tratan de preparación, pero más que nada de redención. Se tratan de Jesucristo. En Moisés 7, Enoc ve 2 realidades al mismo tiempo. Una tierra llena de maldad, dolor y confusión por un lado, y por otro lado un Salvador que llega para reinar, para sanar y para restaurar. No es blanco y negro, es tensión. Y esa tensión es exactamente en lo que vivimos hoy en nuestros días.
y lo que tantas veces se predijo en las escrituras. El versículo clave para mí de toda esta escritura se encuentra en Moisés 7, versículo 62, Damara, si puedes, si lo tienes por ahí y me ayudas a leerlo. Así es, dice, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 4 partes de la tierra en un lugar que yo prepare, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Así es. La rectitud enviaré del cielo y la verdad enviaré de la tierra. Brotar de la tierra siempre me recuerda a esta imagen que tenemos de sacando el libro de Mormón de la tierra, ¿no? Exactamente, y precisamente el libro de Mormón, las escrituras restauradas y los testimonios sencillos y el evangelio del Señor explicado de una manera más digerible. Para mí esa palabra digerible es muy significativa. No viene en ninguna parte de las escrituras, pero siempre viene a mi mente porque de la tierra vienen los alimentos. Sí, y los alimentos los digerimos, ¿no? La rectitud que baja del cielo, revelación, guía, profetas, conferencias generales, poder espiritual. Y todo esto, Damara, se está encontrando en nuestros días. Libro de Mormón, sacerdocio y revelación también en nuestros días. ¿Sabes, Adrián? Me hace pensar en el amor tan grande que el Señor tiene para preparar todas estas cosas, ¿no? Y cómo es que el Señor se preocupa, así como tú decías, que le hizo ver a Enoc todas las cosas, tanto malas que iban a pasar en el fin, como buenas también. Y menciona algo curioso en esto, que el Señor lloró porque se preocupa también por nosotros y solo me hace pensar en el gran amor que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros. Así es, y fíjate, el otro día yo estaba hablando con unos clientes míos y parte de la entrevista por la naturaleza de mi trabajo es hacerles un pequeño cuestionario. Solteros, casados, viudos, divorciados, con hijos, ¿por qué tantos? ¿Por qué tan poquitos? Y entonces uno de ellos me dijeron, hijos, 1, ¿piensas tener más? No, ya no. El mundo no está como para traer más hijos, me dijo. Es nuestra preocupación. Y entonces, ese es un pensamiento que podemos llegar a tener todos. Todo está peor y el mundo ya no tiene arreglo. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿para qué vamos a hacer sufrir a más personas? Pero Enoc, en esta revelación, él vio algo diferente. Y debe de permear en nuestros corazones y también en nuestro vocabulario, Damara. Él vio que Dios acelera su obra justo cuando el mundo parece probablemente más oscuro. Y esto del mundo oscuro no es una señal de derrota de los buenos, de los santos, ni del Señor. Es una señal de que Cristo está más cerca de regresar. En Moisés 7, Enoc ve al Señor venir con gloria. Pero fíjate muy bien esto, ¿eh? Cristo no viene solamente a juzgar. Viene a reunir a su pueblo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿eres tú parte de su pueblo o solamente eres un miembro de la iglesia? Claro. Él también viene a limpiar la tierra con justicia y con misericordia. La segunda venida no es el triunfo del caos, es el triunfo del Cordero del Señor. Y bueno, la segunda venida y todo esto, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi aplicación personal? ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? Es lo que nos preguntamos normalmente. Yo creo que debe de haber una pregunta un poquito más profunda y más personal. ¿Cómo estoy yo viviendo mientras viene Él? No es el desenlace, es el proceso. ¿Okay? ¿Cómo estoy viviendo yo en lo que Él llega? ¿Qué parte tomaré yo en la segunda venida? ¿Me estoy preparando y mi vida está apuntando hacia Él o está apuntando hacia el ruido del mundo? ¿Estoy construyendo yo Sion en mi casa? Nos pusimos una lista de metas, mi familia y yo, el otro día, mientras comíamos rosca de Reyes. Preguntamos qué podíamos hacer. Y, híjole, mi corazón se me hizo así chiquito 3 veces como el Grinch.
porque dice mi hija, papá, me gustaría que tuviéramos noches de hogar más frecuentes. Oh. Y yo, ay, pues bueno, vamos a esforzarnos. Una meta también en familia mía. ¿Estoy más informado o estoy más convertido? Prepararse no es esconderse. Prepararse es vivir con un propósito. Y la lección marca un discurso del presidente Henry B. Eyring, y él enseñó en los últimos días que el Señor está levantando un pueblo más unido, más fiel y más valiente, especialmente dentro del hogar. Hace algunos años, Damara, la iglesia cambió su formato de 3 horas a un formato de 2 horas, no para que durmiéramos 1 hora extra, no para que viéramos una película, aunque sea de la iglesia. No lo cambió para eso, lo cambió para que el evangelio se enseñara desde las casas, para que escribiéramos recuerdos con nuestros hijos, para que hiciéramos genealogía con ellos, para que visitáramos al enfermo. Ahora, dentro de las cartas que están llegando de la primera presidencia, nos dicen que la semana de Pascua tendremos 1 hora nada más de domingo, como pasó en Navidad. Y esto es para que estemos, y dice la carta, y no se debe de llevar a cabo ninguna otra reunión. Uh-huh. Yo creo, y esto soy yo, ¿verdad? No viene en la carta. Pero yo puedo leer entre líneas, para que estemos en nuestra casa hablando del Salvador y de la Pascua. Así es. Okay, por eso debemos de estar ahí. Entonces, yo tengo, como siempre, un desafío práctico para esta semana. 3 puntos. Número 1, elige una cosa que te acerque más a Cristo. Oración, escrituras, ir al templo. Recientemente vino aquí a nuestra ciudad Elder Rasban, uh-huh, y en Navidad él nos dio un desafío. Conoce más a Cristo. Y yo esos meses estuve estudiando una cualidad de Cristo, y puedo testificar que nunca me he sentido más cerca del Salvador que en ese tiempo. Elige una cosa, tú elígela. ¿Qué te va a acercar más a Cristo? Número 2, elimina una distracción que te aleje de Él. ¿Qué pueden ser distracciones, Damara? No sé por qué pensé en la comida. A lo mejor me pienso mucho tiempo perdiendo tiempo cocinando platillos muy buenos. A lo mejor el teléfono. Claro. El teléfono nos distrae. Ya sé por qué. Es que me gusta ver recetas de comida. Ok. Y número 3, deja de hablar de miedo. Habla de esperanza. Cambia las palabras en tu boca y va a cambiar el sentimiento en tu corazón. Porque la preparación para la segunda venida no son teorías conspiratorias ni son historias de terror y miedo. Se nota cómo amas, cómo sirves y cómo creces, ¿ok? Jesucristo, Amara, sí vendrá otra vez. Esto no es una amenaza. Es la mejor noticia del evangelio. Hasta el día de hoy no vivimos con pánico, debemos de vivir con fe, porque cuando entiendes quién viene, ya no temes al futuro. Más bien lo esperamos con gozo. Lo esperamos con gozo, así es. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y deseamos que puedan hacer sus comentarios también. Uh-huh. También poner un emoji, Adrián. ¿Cuál te gustaría? El número 2, la segunda venida. La segunda venida, me gusta. Tengo una pregunta más. A ver. Ok, ahí para nuestros amigos que nos están escuchando. La pregunta es, ¿qué hábito crees tú que todos debemos de mejorar el día de hoy? ¿O qué actividad debemos de agregar a nuestros domingos? Uh-huh. ¿Qué te parece? Me gusta. Me encanta. Muy bien, pues lo leemos en los comentarios y estaremos diciendo qué es lo que han respondido en los siguientes capítulos. Así es. Les invitamos a que puedan estudiar. Ven, sígueme en sus hogares, tanto individual como familiar. Y que puedan estarnos también visitando en la plataforma, ¿no?, de Ven, síguelo. Así es. Y no olviden suscribirse, darle like al video y compártenlo con alguien que creas que lo necesita. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.